varias definiciones, varias guías, varias sociedades internacionales de cardiología que han determinado algunos puntos para poder definir exactamente el choque cardiogénico. No se quedan solamente con la definición ambigua del gasto cardíaco bajo y presiones de llenado elevadas, secundario a la falla de bomba. Ellos toman como punto que debe haber hipotensión persistente, una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio que persiste por más de 30 minutos, o que exista una disminución de la presión arterial media en 30 milímetros de mercurio a la basal con la que ingresa el paciente, o que exista la necesidad de usar vasopresor para mantener una tensión arterial por arriba de 90. Tiene que haber evidencia de un gasto cardíaco disminuido. Ellos comentan que va a ser menor a 1.8 litros por minuto por metro cuadrado sin apoyo y menor a 2.2 litros minuto por metro cuadrado en un paciente con apoyo. Ellos se refieren al apoyo principalmente a fármacos inotrópicos. Tiene que existir presiones ventriculares elevadas, principalmente la presión telediastólica final del ventrículo derecho tiene que ser mayor a 18, que eso lo vamos a poder medir estrictamente por un catéter de la arteria pulmonar y una presión de oclusión de la arteria pulmonar aumentada por arriba de 15 milímetros de mercurio. Entonces falla la bomba, existen gasto cardíaco bajo, va a existir hipotensión y presiones de llenado aumentadas. Dentro de la etiología del choque cardiogénico, pues van a ser múltiples, principalmente va a haber falla ventricular izquierda, puede existir falla ventricular derecha o una combinación de las dos, puede haber arritmias que nos lleven a un choque cardiogénico, enfermedades del pericardio, acuérdense la interacción, la interdependencia ventricular, también la interacción del pericardio que comparten las dos cámaras cardíacas, bueno, las cuatro, pero principalmente los ventrículos, algunos fármacos, toxinas o unos metabolitos que son depresores del miocardio y disfunciones valvulares agudas o crónicas agudizadas. Si ustedes ven la tabla está muy llena, pero son la gran mayoría de las etiologías que nos pueden llevar a un choque cardiogénico. Pero arriba del 80% del choque cardiogénico va a estar desencadenado por un infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio con elevación del XT es la principal causa de choque cardiogénico. Arriba del 80% va a estar desencadenado por esta patología. De los infartos agudos al miocardio, del 5 a 10% van a desarrollar o se van a complicar con un choque cardiogénico. Es 2 veces más la prevalencia del choque cardiogénico en el infarto agudo del miocardio con desnivel positivo del segmento ST que en los que no presentan el desnivel del ST, pero que también se puede presentar. Es la principal causa de muerte de esta patología. Los pacientes con infarto agudo al miocardio complicado, la principal causa de muerte va a ser desencadenado por el choque cardiogénico. Dentro de la epidemiología está descrito que en mujeres asiáticas es más común, en habitantes de las islas del Pacífico es más común, en personas mayores de 75 años también va a ser común. La incidencia de esta enfermedad se ha incrementado principalmente por la oportunidad que se tiene en el diagnóstico, se ha incrementado el número de servicios de salud, la posibilidad de hacer este tipo de diagnósticos y la incidencia se ha aumentado. A pesar de que es una patología muy frecuente en los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos, la mortalidad sigue siendo tan elevada. Existen series donde describen que la mortalidad llega a ser hasta aproximadamente el 51%, arriba del 50%, de mortalidad a nivel intrahospitalario. De estos pacientes que sobreviven, que son egresados fuera del hospital, el 50% de estos pacientes, de los sobrevivientes, fallece dentro de un transcurso de 6 a 12 meses. Entonces es una patología muy común, con una mortalidad muy alta, donde la causa principal en la gran mayoría va a ser el infarto agudo del miocardio con el nivel de segmento ST. Entonces, del 80% que corresponde al infarto agudo del miocardio, la principal causa va a ser disfunción ventricular izquierda. Hasta el 78% van a ser secundario a disfunción ventricular izquierda y algunos otros, como va a ser el tamponarle, la insuficiencia mitral, la insuficiencia del ventrículo derecho y la ruptura del tabique intraventricular. Pero la principal va a ser disfunción del VD. Infarto agudo del miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo que nos va a llevar a un choque cardiogénico. Entonces, para que exista
choque cardiogénico, la literatura nos comenta que tiene que existir 40% de afectación de la masa miocárdica del ventrículo izquierdo. Puede ser en un evento agudo, en un infarto, de un nivel de cemento ST extenso, un anteroseptal o un anterior extenso, que haga que la disfunción del 40% de la masa miocárdica nos va a llevar de forma aguda a un choque cardiogénico. O puede ser que un paciente ya tuvo una secuela o ya tuvo un infarto agudo del miocardio previo con una disfunción de un porcentaje del miocardio y en esta ocasión tiene otro infarto que se suma a la que ya tenía, la afectación que ya tenía a nivel ventricular izquierda y nos va a completar, por decirlo así, el 40% y nos va a llevar a la falla ventricular izquierda de forma aguda y al choque cardiogénico. Entonces, ¿qué pasa en el choque cardiogénico? El choque cardiogénico, como la definición lo decía, va a haber una disminución del volumen sistólico. Falla el ventrículo izquierdo, disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo y va a existir un volumen sistólico reducido. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. Va a disminuir el gasto cardíaco. Esta disfunción del ventrículo izquierdo nos va a generar aumento de presiones intracardíacas, principalmente a nivel de presiones del lado izquierdo del corazón, tanto ventriculares izquierdas como auriculares izquierdas. Este aumento de presión va a generar aumento del estrés parietal, y acuérdense, el estrés parietal es un determinante del consumo de oxígeno miocárdico. Se elevan las presiones de forma aguda, aumenta el estrés parietal y mayor daño miocárdico. Si se perpetúa, lo que va a existir va a ser disminución de la perfusión coronaria. Acuérdense, la presión de perfusión coronaria va a ser a nivel principalmente de la diástole del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho se perfunde tanto en sístole como en diástole, pero el ventrículo izquierdo va a ser a nivel diastólico. Entonces, si aumenta la presión, a nivel diastólico, si aumenta la presión de forma aguda y aumenta las estrés parietal, va a disminuir la presión de perfusión coronaria por aumento del estrés parietal y va a aumentar la isquemia que ya tiene ese miocardio. Y eso va a ser un círculo vicioso. Disminuye el gasto cardíaco, aumenta las presiones de llenado, aumenta el estrés, mayor consumo de oxígeno, disminución de la perfusión coronaria y otra vez. ¿Sí? Es un paciente que si nosotros lo dejamos evolucionar, lo más seguro es de que se complique e incluso llegue a fallecer. Aumenta las presiones del ventrículo izquierdo de forma aguda, ¿sí? Va a ser retrógrado. Va a aumentar las presiones de llenado a nivel de aurícula izquierda. A nivel de aurícula izquierda se va a transmitir esas presiones hacia atrás y va a generar aumento de las presiones a nivel de capilares pulmonares. El territorio capilar pulmonar va a aumentar su presión de forma aguda. En este caso, el incremento de las presiones capilares de forma aguda lo que va a generar va a ser aumento de la presión hidrostática a nivel del territorio capilar pulmonar. La presión hidrostática, acuérdense, son unas fuerzas de Frank Starling que ayuda al equilibrio del líquido intra y extravascular. Si aumenta la presión hidrostática, que es la presión que tiende a sacar el líquido a nivel intravascular, el líquido, en este caso el plasma, pues va a empezar a fugar del capilar pulmonar al intersticio pulmonar. Si esto se incrementa, supera los mecanismos protectores que tiene el pulmón para evitar el edema agudo pulmonar, que prácticamente va a ser el sistema linfático y las bombas, la bomba de intercambio iónico cloro-potasio para disminuir, a tratar de eliminar el agua a nivel intraalveolar, se ve superado por las presiones que se incrementan de forma aguda en esta patología y va a existir un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, un edema pulmonar que le podemos llamar hemodinámico. Entonces existe la falla ventricular, la hipoperfusión de las coronarias, más falla a nivel ventricular y aparte le agregamos la hipoxemia secundaria al desarrollo principalmente de cortocircuitos y alteraciones de la ventilación perfusión desencadenadas por el edema agudo pulmonar. Es un paciente que ya tiene hipoperfusión por el estado de choque y ahora hipoperfusión porque la capacidad de ingreso del oxígeno al sistema también va a estar deteriorado. Entonces, ¿qué pasa? Se infarta el ventrículo izquierdo. Hay una disfunción a nivel miocárdico, tanto alteraciones sistólicas como alteraciones diastólicas.
A nivel sistólico disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen sistólico, existe hipotensión, esta hipotensión va a generar hipoperfusión tisular y nos va a llevar a mayor isquemia. Esa misma caída del gasto cardíaco nos va a llevar a la hipoperfusión sistémica y va a haber activación del sistema nervioso simpático que se va a detectar secundario a la hipotensión, disminución del volumen y nos va a llevar a la liberación de catecolaminas que van a generar vasoconstricción a nivel del territorio, principalmente territorio tisular. Va a existir mayor dificultad para el aporte de oxígeno de la microcirculación a nivel celular y aparte va a aumentar de forma aguda la poscarga del ventrículo, la poscarga a nivel aorta, me refiero. Es un ventrículo que está disfuncional y aparte la misma aumento de las resistencias vasculares sistémicas va a someter a mayor trabajo al ventrículo izquierdo y por lo regular va a generar más falla. A nivel diastólico, lo que comentábamos, aumenta las presiones del lado derecho, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, congestión pulmonar, hipoxia, mayor progresión del daño, mayor disfunción orgánica y si no paramos esto nos va a llevar a la muerte. Eso se creía de una forma clásica. En las últimas revisiones, las últimas sociedades han documentado que el choque cardiogénico también tiene un componente bioquímico. El estado de choque secundario al choque cardiogénico se va a comportar en aproximadamente el 50% de los pacientes con una respuesta inflamatoria sistémica severa. Que esta misma respuesta inflamatoria sistémica severa nos va a generar a producir generación de interleucinas, principalmente interleucinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 10, nos va a generar procesos vasodilatadores. Por una vez se liberaron las catecolaminas, pero en esta ocasión también se liberan sustancias vasodilatadoras como sustancias derivadas del óxido nítrico, óxido nítrico inducible, los peroxidonitritos, radicales libres de oxígeno, pues que nos van a generar lesión endotelial y nos van a llevar a vasodilatación. Esa vasodilatación nos puede llevar a disminución de las resistencias vasculares sistémicas. También existen sustancias quimiotácticas para la quimiotaxis de macrófagos, granulocitos, que en el territorio ventricular van a generar mayor proceso inflamatorio y mayor daño inflamatorio. Entonces, el choque cardiogénico deja de ser ya una patología que era puramente mecánica y se convierte en una patología que también puede estar desencadenada, que desencadena un proceso inflamatorio y la disfunción circulatoria va a ser tanto mecánica como bioquímica por un proceso inflamatorio sistémico. Por eso las nuevas guías de cardiología han reclasificado el choque cardiogénico. Anteriormente se decía, el choque cardiogénico, como la definición que di, va a ser característico de un paciente seco y frío, ¿sí? Es un paciente que tiene gasto cardíaco bajo, las índices de resistencias vasculares sistémicas elevadas, principalmente por la liberación de las catecolaminas, y las presiones de llenado aumentadas. La presión de oclusión de la arteria pulmonar está aumentada porque pues, existe presión, disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo secundario a la afectación aguda. Pero se dieron cuenta que también puede ser un paciente que se comporte con presiones de llenado posiblemente elevadas, pero con resistencias vasculares bajas, ¿sí? Este es un nuevo tipo de clasificación que puede presentar un paciente con choque cardiogénico y es importante porque no todos los pacientes con choque cardiogénico los vamos a llevar a la misma intervención terapéutica. El gasto cardíaco, la característica principal sí es eso, el gasto cardíaco va a ser bajo. Pero el índice de resistencias vasculares sistémicas, que lo clásico que estuvieran elevados, pueden estar normal o pueden estar disminuidas, con una presión de oclusión que pueden estar aumentadas, pero también pueden estar normales. Solo les pongo esta tabla para que quede evidenciado que ya no es la definición clásica del choque cardiogénico. Ya existen unos subtipos de choque cardiogénico y hay que tenerlos en mente porque el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico va a ser precisamente ese. Okay. ¿Cómo se presenta? Es un paciente, como dijimos, alteración
aporte consumo de oxígeno, hipoperfusión tisular de forma aguda, que es el estado de choque, pero esta vez desencadenado por una disfunción cardíaca en el 80%, secundario a un infarto agudo de miocardio, con 40% de afectación del ventrículo izquierdo. Choque cardíaco. El paciente está en shock, tiene alteraciones del estado de alerta, tiene llenado capilar retardado, tiene extremidades frías, piel marmoria, disminución del débito urinario, todo lo que conoce en un paciente que posiblemente esté en estado de shock. Pero hay que identificar los datos de falla cardíaca, principalmente falla cardíaca izquierda, ¿sí? Pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que tienen edema agudo pulmonar en sus dos fases, una fase intersticial que va a generar aumento del líquido a nivel intersticial, que puede generar el llamado asma cardíaco, que va a ser un paciente que a la auscultación van a encontrar sibilancias, no tanto por restricción, sino por edema a nivel perialveolar, secundario al líquido que se encuentra en este momento a nivel intersticial. Va a haber desplazamiento del ápex, puede existir un soplo agudo a nivel mitral, principalmente si existen insuficiencias mitrales. Va a haber estertores crepitantes cuando el edema agudo pulmonar ya está en su fase alveolar. A echarle ojo o poner atención a los datos de falla del ventrículo derecho, como son edema de extremidades frías, infiltración yugular, hepatalgia o un soplo a nivel tricuspidio. Y una combinación de los dos, un paciente que está en estado de choque, cianosis, disnea, llenado capilar retardado, extremidades frías. Principalmente, buscar datos de falla ventricular izquierda, porque en el 80% va a estar desencadenado a disfunción ventricular izquierda. Existe una correlación clínica fisiopatológica en el edema agudo pulmonar secundario a la falla cardíaca izquierda. Dijimos, aumenta la presión de forma aguda. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de medir la presión capilar pulmonar en esos momentos, pues vamos a dar cuenta que un paciente cuando tiene una presión capilar entre 18 y 25, de 18 a 25 va a tener datos de un edema intersticial. Si la presión aumenta a mayor a 25 milímetros de mercurio, vamos a tener un paciente en un edema agudo pulmonar en su fase alveolar. Es el paciente que tiene el esputo asalmonelado, los estertores crepitantes, cianosis. Entonces, pues nosotros podemos decir, si un paciente está en el edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, es que tiene una presión de oclusión de la arteria pulmonar arriba de 25 milímetros de mercurio. ¿Qué hay que hacer con este tipo de pacientes que se presentan al servicio de urgencias? Pues el 80% es secundario infarto agudo del miocardio, hay que hacer el abordaje del infarto agudo del miocardio. Acuérdense, hay que tomar un electrocardiograma de forma inicial, pero si de forma temprana, hasta el 30% de los electrocardiogramas en los infartos agudos al miocardio, principalmente los infartos sin desnivel del segmento ST, se pueden presentar como normales. Entonces hay que repetir de forma seriada los electrocardiogramas. Si tiene el paciente, hay que buscar datos de infarto extenso, un infarto del territorio de la arteria coronaria izquierda, pacientes con infartos de B1 a B4, de 1 a 6. El paciente, si tiene ondas Q en un electrocardiograma inicial, las ondas Q están asociadas a que el infarto es extenso, transmural extenso, y aparte que va a desarrollar fracción de eyección del ventrículo izquierdo de forma baja. Es un dato, por decirlo así, de alarma en este tipo de pacientes. Hay que tomar determinantes de lesiones miocárdicas, en este caso las troponinas, marcadores de lesión miocárdica. Actualmente existen troponinas de alta sensibilidad y troponinas que normalmente nosotros tenemos en los servicios de urgencias. Las guías recomiendan ya tomar troponinas de alta sensibilidad porque necesitamos dosis mucho más bajas para poder detectar el infarto agudo del miocardio. Necesitamos niveles mucho más bajos de este tipo de troponinas donde se pueda detectar y se detectan de forma mayor oportuna. ¿No? Ellos nos aconsejan un protocolo de tomar determinaciones horarias por 3 horas y estar en 3 horas podemos hacer el diagnóstico. Sí, acuérdense, el diagnóstico en la parte del agudo del miocardio va a ser electrocardiográfico, clínico y bioquímico, 2 de 3. En ocasiones, los marcadores de lesiones miocárdicos pues,
tanto electrocardiograma pueden ser normales, pero las troponinas de alta sensibilidad, el objetivo es disminuir el retardo en el diagnóstico. Si no se tiene troponinas de alta sensibilidad, pues tomar las troponinas estándar, y si su servicio de urgencias no tiene cómo determinar las troponinas, pues guiarnos a las que siempre nos hemos guiado, marcadores de lesión miocárdica no específicos, como va a ser la mioglobina, la CPK, la DHL y algunos otros tipos de marcadores, y recordar su tiempo de elevación, sus picos máximos y hasta cuánto se normalizan para poder hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio en su fase aguda. ¿Qué hay que tomar en los pacientes? Existen múltiples marcadores bioquímicos que nos hablan de que se desarrollan en los pacientes con choque cardiogénico, infartados con choque cardiogénico, pero de los que tienen relevancia clínica va a ser el lactato y el BNP. El lactato y el BNP son los marcadores que se han identificado como marcadores pronósticos. Quiere decir que a mayor elevación sérica, mayor cantidad sérica de estos marcadores, va a existir mayor mortalidad. Existe una relación directa entre niveles séricos y mortalidad de los pacientes. Existen demás marcadores a nivel del choque cardiogénico que los muestro acá, que son proteínas solubles FAS, proteínas solubles de factor de necrosis tumoral, endotelinas, etcétera. Pero las que posiblemente se tengan en todos los servicios de urgencias va a ser el lactato, y en la gran mayoría también se puede tener el BNP. Los dos son marcadores pronósticos. Entonces, ondas Q, lactato, BNP elevado, más un territorio anterocefalo o anterior extenso, son marcadores de entrada de mal pronóstico en este tipo de pacientes, y lo más seguro es que van a generar un choque cardiogénico. Ok. ¿Cómo vamos a dividir el tratamiento del choque cardiogénico? El choque cardiogénico lo podemos dividir en 3 fases. Una fase inicial, que va a ser una fase de salvamento. Hablando del choque cardiogénico secundario a IAM-ST, acuérdense, lo importante va a ser la terapia de reperfusión, ¿sí? Es indicación 1C por la Sociedad Española de Cardiología. La AJA también marca que es un paciente que si tiene riesgo alto se tiene que dar terapia de reperfusión dentro de las 2 horas. Si no se tiene la capacidad para dar terapia de reperfusión dentro de las primeras 2 horas en su servicio, en su hospital, hay que trasladar a este tipo de pacientes a un hospital donde se pueda solucionar el problema. No retardar el diagnóstico, que es importante, no retardar el abordaje, pero lo más importante, no retardar la revascularización. Salvamento. ¿Qué vamos a hacer en el salvamento? Objetivos. O el objetivo de presión arterial. Se decía que de 60 a 65, presión arterial media podía ser suficiente en este tipo de pacientes, pero el 60 se ha estudiado que queda como una cifra subóptima. La gran mayoría de los pacientes en las guías internacionales han comentado que a estos pacientes hay que llevarlos a 65 milímetros de mercurio, y lo ideal sería con una colocación de una línea arterial. Es menos el rango de error en las cifras de tensión arterial en comparación a métodos no invasivos de la presión arterial. Aparte de eso, podemos medir la BBS, que es la variabilidad del volumen sistólico, para poder identificar a un paciente si es respondedor o no a volumen, un predictor de respuesta a volumen. Nos permite tomar muestras, gasometrías, niveles de lactato, y aparte la curva que nos da la curva de secundario a la presión de la línea arterial, podemos identificar al paciente. Son 6 tipos de curvas. Hay unas que son características de la vasoconstricción, algunas que donde se pierde la onda dicrota nos habla de un paciente con vasodilatación. Acuérdense, en este tipo de pacientes también se puede presentar como un choque con resistencias vasculares bajas, vasodilatado, donde lo podemos encontrar de este lado. No siempre, como de forma clásica se decía, aumento de resistencias vasculares sistémicas aumentadas. Entonces, colocar si se puede una línea arterial, si no, pues de forma tradicional, con un objetivo de la presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Otra que podemos ocupar en ese tipo de pacientes es un acceso venoso central, un catéter venoso central con objetivo, igual tomar muestras, pasar fármacos, pasar líquidos, pero dentro de las ventajas que podemos tener aquí es
la toma de la saturación venosa central. Acuérdense, la saturación venosa central puede ser un resumen de forma rápida de la hemodinamia de los pacientes, entendiendo que del 100% de la cantidad de oxígeno que sale del territorio izquierdo del corazón, en este caso de la aorta, solo el 25 al 30% va a ser adquirido por los tejidos. ¿Sí? Sale 100%, 25 al 30% va a ser el consumo que se va a quedar a nivel de los tejidos, y lo que no se ocupa va a regresar a nivel de territorio del corazón derecho. Entonces, es donde se toma, podemos intuir cuánto salió de oxígeno. En un paciente normal que se deben quedar de 25 al 30%, tiene que ser entre 70 y 75% una saturación venosa central, y nos habla que el paciente está de forma rápida en normodinámica. Si queremos ser más precisos, nos puede ayudar para realizar un taller de gases y sacar los contenidos, tanto venoso como arterial de oxígeno, y hacer la misma analogía, pero ahora en mililitros. ¿Sí? La extracción de los tejidos es de 25, hablando en porcentaje, pero hablando en mililitros va a ser de 3 a 5 mililitros minuto. Entonces eso nos puede identificar de forma rápida en un estado de choque en general, en qué estado de choque se encuentra el paciente. En este caso, los pacientes con choque cardiogénico se van a comportar como un estado hipodinámico. Existe una diferencia arteriovenosa mayor a 5, la sangre corre de forma más lenta, que le da mayor capacidad o tiempo para que los tejidos extraigan más oxígeno, por eso la extracción va a ser mayor a 5%, y lo mismo pasa, extraen mayor al 30%, que es lo normal, por lo que regresa aquí va a ser menor. Entonces, en un paciente con choque cardiogénico se va a comportar como un estado hipodinámico, una saturación venosa central por debajo de 70%, porque existió mayor extracción de oxígeno. Siempre tener en cuenta las terminantes de la saturación venosa central, que tiene que ver con el aporte, con el consumo, con el gasto cardíaco que se esté generando y con el sistema respiratorio. En este paciente, posiblemente el aporte y consumo, el consumo esté normal, pero el aporte está deteriorado, principalmente por patología a nivel pulmonar, que se desarrolló edema agudo pulmonar y tiene el ingreso del oxígeno al sistema está deteriorado, y también el gasto cardíaco está bajo. Entonces, vamos a medir una saturación venosa central, y lo más seguro o lo esperado pues es que se encuentre por debajo de 70%, específicamente por debajo de 65% en patologías como falla cardíaca y en este caso choque cardiogénico. Otro abordaje que podemos hacer de forma inicial va a ser el ultrasonido. El ultrasonido nos identifica varios tipos de choque, pero en este contexto de falla ventricular izquierda, pues va a ser eso, ¿no? Un paciente, si tiene infarto, vamos a ver hipocinesias de las paredes libres, apical, o el territorio coronario que esté afectado. Podemos observar insuficiencias valvulares, podemos medir la fracción de eyección